Les invito a buscar en sus Biblias el libro de Lucas, capítulo 20. Lucas, capítulo 20, versículo 19 al 26. Lucas, capítulo 20, versículos 19 al 26. Dice así. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Oremos. Señor Dios, gracias por tantas bondades que has tenido con nosotros y el privilegio de poder leer tu palabra. Señor, te pido que tu Santo Espíritu hable a cada corazón conforme a su necesidad espiritual. Que tú me uses a mí para poder llevar tu palabra a mis hermanos. Que sea finalmente que yo recuerde constantemente que es tu Santo Espíritu el que hace la obra en cada uno de nosotros y en cada uno de mis hermanos. Te ruego tu bendición, que este tiempo sea espiritualmente realmente provechoso. Si hay alguien dentro de la congregación que aún no se ha rendido a Cristo, que sigue resistiendo, que tu Señor obres en su corazón, que pueda finalmente deponer las armas y rendirse a ti. Gracias, Señor, te damos, y que tú obres en cada uno de los que ya creemos en ti, porque al final de cuentas somos tan frágiles, nuestra carne sigue siendo carne y dependemos, Señor, de ti. Definitivamente no podemos realmente vivir sin ti. Necesitamos de tu gracia, porque tan peligrosa es la carne que muchas veces va a tomar formas tan insospechadas. Nuestra naturaleza pecaminosa es tan terrible que, Señor, si no es por tu gracia, definitivamente viviríamos en la miseria. Gracias, Señor, te damos por tantas bendiciones que nos das. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A veces leemos este pasaje y lo usamos como parte de, o nos ayuda a tener un principio sobre nuestras relaciones entre la iglesia y el Estado. Dada a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Pero ese texto viene en un contexto específico, y aunque sí, en cierta manera nos ayuda a definir cómo es nuestra relación con el gobierno. El punto no está allí, no está en esa relación con el gobierno. El punto pasa a nuestra relación con nuestro Dios. Hace un tiempo, no tiene mucho, yo creo que antes de agosto, observaba, había un debate entre algunos jóvenes, y veía ese debate, lo observaba, un debate interesante, que prácticamente empezaba con la frase de ¿nos es lícito? Empezaba con esa, y es lícito hacer esto, y es lícito hacer aquello, y estaban concentrados en el largo de la falda, estaban concentrados en los lugares a los cuales ir, a los cuales no ir, estaban concentrados en esto, en aquello, y estaban concentrados en esos puntos, y se olvidaban de un punto muy importante: nuestra pertenencia. El punto más importante: ¿a quién pertenecemos? Que de ahí abarca a todo lo demás. Cuando entendemos a quién pertenecemos, de quién es nuestra vida,
pues ya es más fácil pensar hablar en esas discusiones y participar en esas cosas. Ya es diferente. Cuando nos concentramos en es lícito, terminamos peleados, enojados, no convencidos y en una revuelta en nuestro espíritu que no lleva a nada bueno. Y este texto va hacia allá y primero quiero que pensemos por un momento en qué tan terrible puede ser nuestra naturaleza pecaminosa. Pensamos en los escribas y fariseos y decimos, no, ellos son así de terribles. Pero qué tan terrible puede ser la naturaleza humana que inclusive estas personas llegan a tener unas acciones cuando le agregan a su naturaleza pecaminosa una pizca de religión. Le agregan una pizquita de religión y produce lo que vamos a ver ahora. Dice aquí, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Este versículo 19 está conectado con el anterior pasaje. ¿Se acuerdan que el anterior pasaje había hablado nuestro Señor Jesucristo de los labradores malvados? Y había contado una historia acerca de los labradores malvados, y los principales sacerdotes y los escribas entendieron que ellos eran los labradores malvados. Lo entendieron bien. No fue como que, ¿qué habrá querido decir el Señor? El Señor es claro. El Señor es bastante claro y Él les había dicho, y nuestra naturaleza pecaminosa, la naturaleza pecaminosa siempre va a buscar, siempre se va a sentir ofendida por cuando se le señala su pecado y puede adquirir la forma de querer eliminar a Cristo de sus vidas. Así es la naturaleza pecaminosa. No nos gusta realmente que haya alguien que nos diga qué hacer. Y no es necesariamente el predicador, pero no nos gusta que alguien reine encima de nosotros. Nos gusta ser los reyes, nos gusta ser los que se gobiernan a sí mismos y no nos gusta la idea de que haya un rey arriba de nosotros. No es algo agradable. Para eso hicimos repúblicas, para eso hicimos democracias parlamentarias en la política. La naturaleza pecaminosa por naturaleza misma busca a sacar a Cristo de sus vidas. Puede dejar la religión, puede dejar esa innumerable lista de normas, estatutos y decretos de una iglesia con tal de dejar a Cristo afuera, y puede hacer que la persona se sienta bien porque sigue esto, no hace aquello, pero nunca se sujeta a Cristo porque por naturaleza no puede. Dice, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. La naturaleza pecaminosa nos permite entender qué es lo que dice, pero no nos va a gustar aceptarlo. No nos gusta. Leemos la Biblia y podemos leer ama a tu prójimo como a ti mismo, y empezamos con, bueno, sí, pero ¿quién será mi prójimo? Nos gusta, a nosotros nos gusta, por naturaleza nos gusta obedecer unos mandamientos y otros no. Los que no nos gustan, y a veces lo que hacemos es muy curioso. La Biblia dice una cosa, pero nos gusta agregarle cosas para hacernos sentir bien. Entendemos lo que la Biblia dice, pero no nos gusta aceptarlo. Así es nuestra naturaleza. Buscaban echarle mano en aquella hora porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Ellos entendieron bien lo que decía. ¿Y qué fue lo que les picó esa parábola? Su orgullo. El orgullo es parte de la naturaleza pecaminosa y está allí y agarra infinidad de formas. Es una cosa muy fea. Puede agarrar la forma de, a mí no me van a decir qué me van a, y nos enojamos.
O puede agarrar la forma de, no, yo tengo mi religión. Agarra formas muy feas. Estos hombres eran en extremo religiosos. Muy religiosos. No estamos hablando de, y entonces los ladrones y los asesinos querían echarle mano. No, estamos hablando de sacerdotes y escribas. Pueden notar que la religión junto con la carne no son una buena combinación. Por un lado nos puede ayudar, nos puede engañar haciéndonos sentir satisfechos porque seguimos cierta normatividad y hacemos exactamente lo que la norma dice, la norma ISO 927 de las iglesias bautistas. Y estamos bien satisfechos ahí, despreciando a las personas que no siguen la norma ISO. O puede agarrar la forma de rebelde, y rebelde en serio, donde sé lo que Dios dice y yo decido exactamente hacer lo contrario de una forma rebelde clara y así podemos llegar a ser. El orgullo busca siempre tener la aureola intacta. Piensen en estos escribas y fariseos. El orgullo les picó y se enojaron y querían matar a nuestro Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo no podían hacerlo porque si lo llegaban a hacer la gente iba a hablar mal de ellos. La gente iba a decir, esos escribas y fariseos siempre andan a. Entonces no podían matarlo porque le tenían miedo, porque les daba pena lo que iban a decir. Y al mismo tiempo, cuando uno piensa en el resto de los evangelios, ellos despreciaban a esa gente. Cuando alguien de esa gente les hacía ver su error, llegaban a la conclusión de, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, como le pasó al ciego. El orgullo es tan malo, tan feo, tan horrible, que puede hacernos creer que seguimos a Cristo cuando en realidad no lo estamos siguiendo, nos puede hacer creer, nos puede hacer rechazar a Cristo en nuestra vida, en la realidad, pero no nos atrevemos a hacerlo de palabra o de acto de una manera definitiva por el temor al que dirán. El orgullo es feo. Dice versículo 20, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Es fácil aparentar, ¿verdad? El problema de basar la vida espiritual en reglas es que es fácil imitar. Es fácil a nosotros ponernos camisita y corbata. Es sencillo, ¿verdad? Inclusive para los que no nos gusta la corbata, a mí no me gusta la corbata y el saco. Pero es fácil. O sea, uno se asa. Es fácil comportarse de cierta manera. Es fácil aprenderse que nos podemos dirigir a las demás personas como hermano, hermana. Es sencillo. Es sencillo en cierta manera acoplarnos a ciertas cosas e imitar ciertas cosas, pero la relación con Cristo no se puede imitar, ese es el problema. Y tarde o temprano se va a notar. Tarde o temprano se nota en nuestra posición, se nota en nuestra vida. Podemos imitar el vocabulario, podemos imitar en ese debate, ser los súper de grandes principios, pero sin relación con Cristo. Se puede. No lleva a ningún lado, pero se puede. Así de fea es la naturaleza pecaminosa. Así de horrible es la naturaleza que permite a las personas fingir, que permite a las personas simular que son algo cuando en realidad no lo son. Lo permite. Y cuando se enfrentan a la realidad de la palabra de Dios, vamos a ver qué es lo que les sucede, pero es fácil fingir, es fácil acoplarse a normas, es fácil acoplarse a reglas sin tener a Cristo en su vida. Es muy sencillo. Y también es fácil fingir espiritualidad. Es fácil fingir espiritualidad. Así de fea es la naturaleza del hombre.
Piensen de a lo que vino Cristo a morir en la cruz por nosotros. También nos vino a morir por esa naturaleza, por esa forma de vida que nos gusta tener. Dice versículo 21. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios en verdad. Vean a estos hombres que tienen, bueno, en cierta manera tienen un concepto equivocado. Jesús no es maestro, Él es Dios. Pero vean que también tienen conceptos interesantes y buenos. Sabemos que dices y enseñas rectamente, pero no te hacemos caso. Sabemos que enseñas el camino de Dios con verdad, pero no te hacemos caso. Eso no le dicen. La naturaleza pecaminosa es tan fea que puede reconocer los atributos de nuestro Señor Jesucristo y de todas maneras vivir fuera de ellos. Les decía a los de secundaria, hace muchos años estábamos viendo Proverbios y estábamos viendo lo que era el temor de Jehová y decía el comentario que era creer en los atributos, en el carácter de Dios y dejar que ese carácter, ese carácter de Dios influya en nuestra vida. O sea, podemos saber que Dios es santo y al mismo tiempo vivir como si no lo fuera. Podemos creer que Dios es justo y al mismo tiempo vivir como si no lo fuera. Podemos creer muchas cosas y tener muchos conceptos de la Biblia y al mismo tiempo rechazar el reinado de Cristo en nuestras vidas. La naturaleza es pecaminosa, es tan horrible que puede llevarnos a tener ideas equivocadas. Nos va a llevar, no puede. Me acuerdo de un maestro que nos decía, nos mostró una cajetilla de cigarro. Estábamos en el anfiteatro, ahí donde ponen los cadáveres, y nos dice, miren, el logo de la cajetilla dice, fumar puede causar cáncer. No, no puede, causa. Entonces, a veces decimos, bueno, la naturaleza pecaminosa puede, no puede. Nos da un concepto equivocado completamente de nuestro Señor Jesucristo. Siempre nos va a dar un concepto, y es un concepto que generalmente se va a acoplar a lo que me gusta, a lo que mi carne le encanta. A ese concepto se va a acoplar mi concepto de nuestro Señor Jesucristo, porque así es nuestra naturaleza pecaminosa. Es muy fea. Es tan fea que además de puede llegar a aceptar mentalmente lo que es la persona de Cristo, pero no lo va a aplicar a su vida. Así es nuestra naturaleza pecaminosa. Pueden notar, más adelante vamos a notar la maravillosa gracia de Dios. Somos así. Decimos, bueno, pero yo no estoy robando por allá, no soy, bueno, está bien. Pero cuando le ponemos una pizquita de religión a nuestra naturaleza pecaminosa, es horrible. Estos así eran. Y llegan y dicen, con esa bonita pregunta que ya todos conocemos en algún momento, ¿nos es lícito? Ya dan una idea. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Y ahora toma formas muy diferentes, porque ahora ya nuestra moneda no tiene la imagen de nuestro presidente de la República, aunque sí tiene el escudito de nuestro país y todo lo demás, pero puede tomar muchas formas y todas las formas van a empezar con la frase de, y es bueno, y podemos, y cuando en realidad lo que están haciendo es tratar de justificar su naturaleza pecaminosa. En alguna cosa, en algún momento y de alguna manera. ¿Nos es lícito?
Nuestra naturaleza pecaminosa le gusta centrarse en nimiedades con tal de quitar de encima lo más importante. Se busca centrar en esas discusiones de si es bueno, cuánto debe de medir la falda abajo de los tobillos. No, pues que 10 centímetros, no, que 20 centímetros. Sí, yo sé, ya 20 centímetros es uno de esos vestidos de cola de la década del siglo antepasado, de la época virreinal. ¿Cómo debe ser el corte de cabello? ¿Debe ser de esta forma o de esta otra forma? Si yo no, mi cabello no me permite tener la rayita aquí, porque mi cabello no lo permite, es cabello chino, por ejemplo, ¿estoy pecando o no estoy pecando? ¿Y puedo usar tines o no puedo usar tines? Y nos centramos en nimiedades, porque a la carne le gusta, con tal de desviar la atención a algo muy importante. ¿De quién es tu vida? Ahí está lo importante. ¿Puede alguien sujetarse a un montón de cosas? Nunca usa tines cuando viene y cuando va a la iglesia, jamás, aunque su cabello está todo desordenado, se hace una cirugía para que pueda tener la raya aquí y se pueda ver bien en la iglesia, usa el trajecito, la falda es exactamente a la medida, etcétera, pero su vida no es de Cristo. Hay un enorme problema. Tampoco se engañe. Bueno, yo soy de Cristo y sigo tomando, pero soy de Cristo. Yo soy de Cristo, pero sigo estafando a las personas. Pero no, tampoco se engañe. No se vaya al otro extremo porque también la carne le gusta los extremos. Irse a un extremo donde las normas y reglas son lo más importante o irse al otro extremo donde no es, donde no hay nada más que anarquía. Más bien piense de quién es su vida. ¿Qué tan fea es la naturaleza pecaminosa? Tan fea que si le agregamos un poco de religión se vuelve aún más fea. Impide el reinado de Cristo en nuestras vidas. Se convierte el orgullo en el centro de nuestra vida como persona. Le ayuda a fingir, se entretiene en detalles, pero no deja a Cristo reinar en su corazón. Así de fea es la naturaleza pecaminosa. ¿Qué viene a la mente cuando le hablo a usted de que Cristo sea el Señor de su vida? ¿Qué viene a la mente cuando vemos en la palabra de Dios que es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos? ¿Qué viene a su vida cuando le menciono que lo que nos enseña la Biblia es que Él tenga el todo de nosotros? Si viene enfado, otra vez lo mismo. Si viene fastidio, si viene indiferencia, si viene la idea, se me hace que el hermano Eder está cambiando la enseñanza que nos dieron. Y en realidad no es así. ¿Qué viene a su mente? ¿Está entretenido en detalles? ¿Por qué el hermano Eder aún no predica sobre cómo debe de ir la falda? Nos agarró el Evangelio de Juan y hemos estado ahí metidos en el Evangelio de Juan por bastante tiempo. Debería de enseñarnos acerca de por qué no ir a tal lugar. Hermanos, si usted no le da su vida a Cristo, lo demás son nimiedades. Es alentarlos a que su carne gane. Es alentarlos a una vida de religión que es así de fea, llena de orgullo, llena de deseos de simplemente usar la religión y la fe para satisfacer sus deseos personales, llena de hipocresía, llena de sujetarse a normas sin nada en el corazón. Y la verdad, no me gustaría que alguien viviera así. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Piensen que esta historia está aún antes de la cruz. Está hablando, va camino ya a la cruz. ¿Acuerdan que estamos hablando de la última semana? De esos eventos pequeños que van sucediéndose en la última semana antes de la crucifixión.
lo que nos va a llevar más adelante a recordar que nuestro Señor Jesucristo vivió, murió y resucitó para darnos libertad de esta forma de vida. Pero dice él ahí en versículo 23, mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cristo es Dios. A Él no le podemos engañar. Ellos llegaron con una bonita, con gente que se fingía ser justa. A los ojos de las personas diría, bueno, llegó una persona de amplias convicciones, muy buena persona. Llegó con una pregunta que era, pues, a lo mejor necesaria contestar. ¿Nos es lícito dar impuesto al César o no? Pero a él no lo engañaron. ¿Por qué? Dice ahí, mas él, comprendiendo la astucia de ellos. Debemos recordar que podemos engañarnos, podemos engañar a otros, pero a Cristo no. Podemos aparentar ser lo que no somos. Repetirnos una mentira en nuestro corazón hasta creerla. Soy buen cristiano, soy buen cristiano, soy buen cristiano. ¿Por qué? Porque uso esto, porque hago esto, porque no hago aquí. Soy buen cristiano, soy buen cristiano, soy buen cristiano. Porque me esfuerzo. Pero a Dios no le engañamos. A Cristo no. Una falda larga puede engañar a cualquiera, pero no al Señor. Si no hay nada en el corazón, a Él no lo podemos engañar. Una corbatita, una moneda, muchas actividades que hacer en la iglesia. Todo eso podemos hacerlo y la gente puede decir, es un buen cristiano. Pero a Cristo no lo podemos engañar y Él sabe la astucia de nuestra naturaleza pecaminosa. Él nos conoce. Él sabe exactamente qué es lo que hay en nuestro corazón. No lo podemos engañar. Mas Él, conociendo la astucia de ellos, dijo, ¿por qué me tentáis? Noten que a nuestra naturaleza, que a nuestros actos, el simple hecho de intentar fingir algo que no somos, es tratar de tentar a Dios. Dice Gálatas que Dios no puede ser burlado. Y eso es una realidad. Es un hecho. Podemos fingir todo lo que querramos ante las personas. Podemos tener una lista enorme de convicciones y tenerlas allá arriba, arriba, arriba. Y no tener vida espiritual. Eso se puede. Pero de Dios nadie se burla. No nos podemos burlar de Él. Dice, mostradme la moneda de quien tiene la imagen y la inscripción. Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Toda la sabiduría pertenece a nuestro Salvador. Así como Él es sabio para dar esta respuesta que va a dar, Él es sabio para ir a lo que tiene que hacer. Realmente la cruz es otra muestra más de la gran sabiduría que tiene nuestro Salvador. Él es inmensamente sabio, perfectamente sabio. Cuando estaba observando esa controversia que tenían, decía, híjole, uno queda corto, porque siempre le sacan. Bueno, sí es esto.
Y entonces es aquello. Y de repente ya estábamos como que prácticamente tendríamos que vivir como monjes. Pero nuestro Señor Jesucristo no se anda por ahí. Es muy directo y los lleva al punto central de toda discusión de este tipo. Les pide una moneda, eso es algo muy curioso. Era un denario, el salario más o menos de una persona en un día. Tenía una imagen de César, que en aquel entonces era Tiberio, el emperador. Tenía una inscripción, nos recuerda que esta imagen, esta moneda le pertenecía a alguien. Lo curioso es que los escribas y fariseos estaban peleando por si era lícito o no, pero nunca peleaban sobre si es lícito tener una moneda de esas aquí o no. ¿Se acuerdan que no les gustaban las imágenes? No, adorar imágenes, pero si alguien les decía, si una persona llegaba y les decía, te regalo un denario, el sacerdote no iba a decir no, porque es pecado. Pues el sacerdote iba a agarrar y vénganos el denario aquí y gracias. Porque así es nuestra naturaleza pecaminosa. Les digo, el dicho ese de ¿cómo se llama? Nos da miedo el muerto y nos abrazamos de él. En muchas formas. No nos gusta una cosa y terminamos haciendo otra. Y les dice, bueno, ¿de quién es esta moneda? Ellos sabían, si él dice, no, la pregunta me es lícito, es una pregunta que implica, ¿y qué dice la Biblia? ¿Qué dicen las escrituras? Según las escrituras, ¿puedo dar impuesto al César o no puedo dar impuesto al César? Era lo que estaba preguntando en realidad estas personas. Si él contestaba, no, no es lícito. Ya dijo que no es lícito. Policía, vengan, está incitando a una rebelión contra el emperador romano. Y aunque nosotros somos unos rebeldes contra el emperador romano y no nos gusta reconocerlo, aquí les entregamos a uno. Y si hubiera dicho, sí, sí es lícito, porque hay que sujetarse a las autoridades. Ya ven, judíos. Él dice que, y empezar, él, ¿cómo se llama? Él es así, apoya al gobierno romano, no puede ser el Mesías. ¿Cómo creen que va a ser el Mesías? ¿Se imaginan en qué situación lo ponen? Como cuando a alguien le pregunta, ¿qué pasó con la falda? O con la corbata. Si uno dice, pues la Biblia dice, ya ven, es liberal. Y si uno dice, no, sí, tiene que ser hasta 20 centímetros abajo. Y la corbata tiene que ser negra y la camisa blanca y el pantalón negro, porque si no, ya ven, es legalista. Cristo tiene el centro exacto. ¿A quién pertenece tu vida? ¿De quién es? De quien sea tu vida, de quien sea nuestra vida, vamos a buscarle honrar, glorificarle, vivir en todos los aspectos bajo su mando. Y les contesta, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La palabra dad implica devuélvele. Devuélvele a César lo que es de César. ¿Y qué es de César? La moneda. La moneda es de César y César la está pidiendo, pues devuélvesela. Devuélvesela. Pero a Dios dale lo que es de Dios. Y a Dios le pertenece nuestro todo. Todo nuestro ser le pertenece. Él nos creó, le pertenecemos. Y como le pertenecemos, le devolvemos lo que le pertenece, nuestra vida. En esta escena podemos ver la deidad de nuestro Señor Jesucristo, su omnisciencia. Nadie le puede engañar, nadie le puede adular, nadie le puede sorprender. Vemos su santidad, nadie le puede probar, nadie puede salirse con la suya al respecto. Vemos su sabiduría y vemos su invitación persistente. Ustedes se han fijado a lo largo de varias predicaciones, apunta a una cosa. No hay salvación sin señorío de Cristo. No hay. Una y otra vez lo insiste. Y ahora toma una frase. Dad a César lo que es de César, pero devuélvele a Dios lo que es de Dios. Y a Dios le pertenece nuestra vida.
nuestro todo. Y eso va a incluir nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestro todo. En la carne no lo vamos a poder hacer porque ya vimos lo que pasa en la carne. Naturaleza pecaminosa más religión. Cristo vino a morir en la cruz por nosotros y resucitó al tercer día para que esto pudiera ser una realidad. La gracia de Dios es la que hace que esto sea realidad, no nuestro esfuerzo. ¿Qué es lo que viene a la mente cuando le hablo de esto? Ay, otra vez lo mismo. Otra vez hablar de rendirse a Cristo. Otra vez hablarse de... ¿Qué viene? Dice al final, me gustan las conclusiones de estos pasajes. Si ustedes se fijan en el 8, la conclusión es, entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y se dio la vuelta. Y los dejó ahí. El versículo 18, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Una bella conclusión a lo que dijo. Y aquí termina, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron, pero no creyeron. Ya notaron eso. Callaron nada más. Lo escucharon. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Ya vieron cómo se salió del tema? ¿O ya vieron cómo no nos contestó lo que queríamos y nos dijo algo más especial? Él no quiere que solo nuestros planes queden humillados. Espera una decisión. Él no quiere que nada más nos quedemos admirados por lo que la palabra de Dios dice y nos gusta lo que dice. Él quiere que tomemos una decisión. Él no quiere un silencio indiferente. Den a Dios lo que es de Dios. Eso es lo que está diciendo. Denle a Él lo que es de Él y que le pertenece a Él. Nuestro todo. No una parte. No la parte que nos gusta, que no nos gusta, le doy esta parte. De por sí nunca voy de vacaciones, entonces le doy la parte de que nunca voy de vacaciones. No, quiere todo. Pensamientos, palabras, nuestro corazón. Quiere todo. Porque Él nos creó. Y además de crearnos, nos salvó. Si usted ya ha creído en Cristo, le ha salvado, le pertenece todo. En las escuelitas bíblicas les estaba contando a los niños, era la historia misionera, que no terminamos de verla, pero era la historia de Carlos Stuz. Era un misionero anglicano a China. Y él era jugador de cricket en Cambridge, que es una universidad importante allá en Inglaterra. Iba a participar en la selección nacional de cricket. Él era un gran jugador. Después él, en primer lugar, bueno, él ya había creído en Cristo, pero él le gustaba el cricket y un día llegó, Dios le guió, le fue guiando, fue transformando su vida, fue cambiando su corazón, hasta que finalmente un día Carlos Stud oró y le dijo, te doy mi todo de mí, ahora tú tienes el todo de mí. Y decía él, su frase era, Dios tiene el todo de Stud. Él tiene el todo de Stud, decía. Le permitió ser un misionero. No fue fácil ir bueno, en aquel entonces no era la República Popular China, era un país ya en desorden, pero tenía esa frase, Dios tiene el todo de Stud. Y la pregunta es, ¿Dios tiene el todo de usted? ¿Nada más tiene la parte religiosa de usted? ¿Nada más tiene la parte que le anima a seguir todos los días, pero nada más? Dad a César lo que es de César,
pero devuélvanle a Dios lo que es de Dios. Y a Dios le pertenece nuestro todo. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por estas palabras que tú nos dejas en tu palabra. Gracias, Señor, por señalarnos lo horrible que puede ser nuestra naturaleza. Más adelante en este libro nos vas a mostrar cómo resolviste este problema. Todos esos eventos que vamos a estar viendo en la cruz nos dejan en claro qué tan fea era nuestra naturaleza, que tú, Señor, en tu gracia hiciste todo lo que hiciste por nosotros. Y nos creaste. Y en Cristo Jesús tenemos la salvación. Y a veces se nos olvida, porque nuestra naturaleza pecaminosa así es. Se nos olvida a quién pertenecemos y tratamos y vivimos bajo el orgullo, aunque a veces aparece de formas muy insospechadas, pero ahí está. Amenazando nuestra relación contigo. El derecho de propiedad que tú tienes. Señor, que tú tengas el todo de nosotros. Obra en nuestros corazones. Por nuestra propia naturaleza no nos gusta que tú tengas el todo de nosotros. Danos de tu gracia. Que tu Santo Espíritu transforme esa parte de nuestro corazón si aún no se ha afirmado ese sentir. Y mientras nuestra hermana toca el piano, el altar está abierto. ¿Cristo tiene el todo de usted? El altar queda abierto. Señor y Dios, te damos gracias en este día. Tú sigue obrando en nuestros corazones. Si hay alguien aquí que su espiritualidad solamente ronda alrededor de reglas y normas, que pueda entender que también los escribas y fariseos tenían eso y no les salvaba, pero que Cristo murió en la cruz por ellos, que Cristo murió en la cruz por aquel que se revela a ti de esa forma. Pero también si hay alguien aquí que se burla de la religión, se ríe y piensa, bueno, yo no soy así, que pueda saber, pero no tiene a Cristo en su corazón o Cristo no es el rey de su vida, que pueda saber que también la gente que finalmente apoyó a los escribas y fariseos y sacerdotes en la plaza gritándole a Pilato que crucificaran a Jesús, también eran así. Que tú, Señor, convenzas de pecado a quien
aún no ha creído en Cristo como su Salvador personal. Y a todos nosotros, Señor, recuérdanos constantemente lo que Cristo hizo por nosotros. Si no hubiera sido por Cristo, y si no es por Cristo, lo que hacemos, decimos, pensamos, puede ser solamente religión, como la de los escribas y fariseos. Si no es por Cristo, no habría diferencia. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros, llévanos con bien a nuestros hogares, cuídanos, Señor, en el trayecto, obra, Señor, en nuestras vidas. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor